Bueno, muy bien, aquí estamos con el ministro coordinador. ¿Cuál es el cargo tuyo finalmente, Mario, en la jefatura de ¿Cuántos gabinete? nombres de cargo te pusieron también? Sí, ¿Cuál es qué dice la tarjeta, digamos? la tarjeta dice Secretario de Coordinación Interministerial. Mirá vos. Ajá. Y como dice algún colega del gabinete, somos semi-vicejefes, porque somos vicejefes de gabinete, pero por la mitad. La otra mitad con Lopetegui. Repartido con Lopetegui. Pero en alguna medida, ¿ustedes qué son? Los controllers de Marcos Peña, vos y Gustavo Lopetegui, son los que de alguna manera, digamos, auditan todo lo que todo el mundo le trae al jefe de gabinete. ¿Esto es más o menos así? No, diría, la palabra controller o la palabra auditar no me identifica para nada, te diría. Más bien, intentamos hacer que todos trabajemos en equipo. Ese fue el pedido que nos hizo el presidente Macri cuando nos convocó, con la convicción de que lo que la Argentina necesita no es un iluminado, sino que trabajemos juntos, en equipo dentro del gobierno y en equipo con la sociedad. Y el mandato es ese. Queremos trabajar en equipo y queremos que ustedes nos ayuden a lograr que todo el gabinete trabaje en equipo. Pero digamos, para entenderse en el enorme peso que es el gobierno, da la sensación de que el jefe de gabinete lo que dijo es, bueno, me busco, digamos, dos empresarios súper probados que han, digamos, ejercido controles, y bueno, yo me puedo dedicar más a la política mientras me cuidan las espaldas. La gestión. Y la gestión, sobre todo, Lopetegui y Quintana. A ver, si me quiero poner un poquito más técnico, nosotros nos hemos organizado dentro de la jefatura de gabinete con 6 funciones. Una es ayudar a los ministerios en el planeamiento estratégico y siguiendo la gestión de los ministerios. Otra es lo que en el Reino Unido se llama Delivery Unit, que es asegurar que los proyectos estratégicos, los proyectos prioritarios del presidente se ejecuten. Seguir los temas. Claro. Seguir los temas prioritarios de la agenda del presidente. Otra de las funciones es liderar las mesas de coordinación interministerial. Hoy tenemos 10 mesas de trabajo donde se convocan distintos ministerios, por ejemplo, el Gabinete Económico, el Gabinete de Desarrollo Humano, el Gabinete de Cambio Climático, y así como eso hay otras mesas. También tenemos un equipo que es como un pequeño equipo de pensamiento estratégico, pensando en el largo plazo, que se llama Argentina 2030. Un equipo de comunicación. Lo del plan productivo que presentaron hoy con gran despliegue allí en Casa de Gobierno, que digamos... El plan productivo es un esfuerzo que venimos trabajando, diría, todos los ministerios que conforman el Gabinete Económico, el Ministerio de la Producción, con el liderazgo de Francisco Cabrera y con Lucio Castro, que estuvo de alguna manera coordinando el equipo de trabajo específicamente, fue el que lo puso en un documento, pero refleja el trabajo de todos los ministros que hacen en el campo económico. Digamos, es una idea hacia dónde quiere ir la Argentina. Nosotros sentimos es largo plazo, digamos. Cerramos una etapa en estos primeros 7 meses de gobierno, que fue una etapa cuyo objetivo principal fue evitar la megacrisis. Si uno mira la historia económica argentina de las últimas décadas y uno analiza con objetividad la situación heredada, lo que tocaba era una megacrisis. Esas crisis que los argentinos conocemos, esas crisis profundamente dolorosas, con pérdidas masivas de empleo, con caídas del PBI muy significativas, con megadevaluaciones, corrida bancaria. Bueno, la verdad es que muchos auguraban una probabilidad muy alta de que eso era lo que tocaba en el 2016 y nuestro foco en los primeros meses de gobierno fue evitar esa situación. Y la verdad que estamos satisfechos con esa tarea realizada, reconociendo que era inevitable costos que le duelen a la gente, le duelen en su bolsillo y de los cuales somos absolutamente conscientes, costos inevitables, lamentablemente. Sentimos que ahora viene otra etapa, que es la etapa de crecer y de generar empleo. Y para eso es importante tener una hoja de ruta y tener un norte claro. Ahora, y este plan productivo es eso, ¿no? Es un norte para la Argentina. Leyes que permitan o modificaciones tributarias que permitan bajar impuestos, simplificación
de la creación de una empresa, toda esta agenda que siempre está sobre la productividad y nunca se ejecuta finalmente? Definitivamente, las que mencionás son algunas de las medidas que componen este plan productivo. Este plan productivo tiene 8 ejes que hacen a políticas transversales a todos los sectores de la economía y después se complementa con planes sectoriales y planes regionales. Pero definitivamente está orientado a buscar la generación de empleo de manera sostenible y salir de estas crisis cíclicas que nos han hecho tanto daño a los argentinos. Ahora, ahí es donde, digamos, nos metemos un poquito en el debate del presente, mirando el corto plazo o el mediano plazo en alguna medida. Y yo ahí lo que veo que la calle está dividida, digamos. Por un lado está el gobierno y algunos economistas muy serios, buenos amigos de este programa, Sí. que han acertado pronósticos en el pasado, caso Nicolás Dujovne, Miguel Bain, seguramente algún otro más, que dicen sí, efectivamente, lo peor ya pasó y hay una chance importante de que se empiece a arrancar y que el año que viene se crezca y bueno, y un poco lo que plantea el gobierno. Pero hay otro sector, digamos, que lo que dice es, mirá, la Argentina está muy cara, el dólar de 15 quedó barato, yo estuve en Corrientes el fin de semana, hace 2 fines de semana, el sábado y domingo se vacía la ciudad, se van todos a Asunción a comprar cosas, digamos. Lo mismo pasa en Mendoza. Sí, Misiones está pidiendo la rebaja del ITC para y en, que no vayan a cargar nafta. en el fondo la discusión es, bueno, no está tan claro que esté terminado el ajuste, que en definitiva de eso estamos hablando, ¿no es cierto? Es decir, y el gobierno ha tenido dificultades para avanzar en el ajuste, caso tarifas, En el sí, claro, la inflación y la devaluación que no fue del todo competitiva. ¿Cómo ves esa discusión? Está dividida la discusión, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos ninguna duda respecto a que la Argentina ya frenó su caída, ya pasó lo peor de la crisis en términos de los riesgos de explosión. Nosotros sentimos que lo peor de la bomba ya está desarmada. Todavía la gente no lo vive en su bolsillo y sabemos que eso duele y eso pesa, pero no nos cabe duda ¿por de qué que demoran las inversiones? En el fondo ese es el tema, ¿no? Bueno, las inversiones siempre reaccionan primero las inversiones más líquidas, ustedes lo saben muy bien esto. Si uno observa desde la salida del default a esta parte, se han levantado más de 30.000 millones de dólares entre la deuda levantada por el gobierno nacional, por los gobiernos provinciales y las empresas privadas. Es decir, que si uno piensa que recién en abril terminamos de aprobar en el Congreso nuestro acuerdo con los holdouts y estamos entrando en el mes de agosto, en estos 4 meses más de 30.000 millones de dólares han ingresado a la economía argentina. Es decir, pero que buena esas parte inversiones... de esa plata ha sido emisión de deuda de los estados nacional y No, pero me provinciales refiero... y para pagar gasto corriente, no para inversión productiva. Bueno, no, para las dos cosas, te diría. Vos sabés que en nuestro presupuesto este año hay más de 220.000 millones de pesos orientados a inversiones de capital por parte del Estado Nacional, lo cual resulta un récord. Y el capital levantado por las compañías generalmente es para invertir. Esto si lo miramos desde ese foco, si lo miramos desde el foco de las inversiones que no se anuncian, que son la gran mayoría, no nos cabe duda que ya pasó lo peor y se empieza a reactivar la economía. Por otro lado está el rol de la obra pública. Ustedes saben que entre octubre del año pasado y marzo de este año hubo un parate muy fuerte en la obra pública. En parte sobre el final del gobierno anterior, dejaron de pagar. Pero ¿y se puede avanzar en la obra pública o está todo el mundo con miedo porque Lázaro, porque la Cámara de la Construcción? No, bueno, eso indudablemente generó demoras al comienzo de nuestro mandato, pero ya están superadas y hoy la obra pública está entrando en un régimen, para que se den una idea, el devengado, el gasto de obra pública en el mes de enero fueron 500 millones de pesos y este último mes ya está rondando los 15.000. Es decir, ¿Y eso cuándo se siente en empleo, por ejemplo, que es una de las cosas que se puso sobre la mesa como preocupación? La verdad es que los números no son fuertes en términos de la cantidad de empleo que hay en la Argentina, los números de desocupación o de caída, de pérdida de puestos de trabajo, pero son siempre una alarma. Sí, nosotros creemos que solo con la obra pública, por ejemplo, de agua y saneamiento,
que son obras que ya empezaron, particularmente en el conurbano bonaerense. Cloacas en el conurbano. Solo con agua y cloacas en el conurbano se van a generar 100.000 puestos de trabajo directos en los próximos 12 meses, ¿no? Solo en ese rubro. A eso hay que sumar, obviamente, las obras de vialidad, las obras de energía. Es decir, que con obra pública nada más, nosotros creemos que se va a dar un empujón no menor al empleo. Pero es el sector privado el que, en su proceso inversor... Ahora, vos fíjate que también otra observación de cautela, porque la pregunta es por qué eventualmente, digamos, demora la lluvia de dólares y tanto, que tal vez es relativo eso. Pero el tema es, finalmente el gobierno, digamos, para bajar la inflación, está con un experimento raro, porque el gasto aumenta y el déficit aumenta. Está bien que hay financiamiento, eso está claro, no hay emisión permanente. La lluvia de dólares, con los números que te decía antes, de más de 30.000 millones en 4 meses, yo creo que se está dando, y a un paso más acelerado de lo que casi todos apostaban. Con respecto a la baja de la inflación, nosotros dijimos que en el segundo semestre la inflación iba a tener una baja muy significativa y ya se empezó a evidenciar. Los números de julio oficiales del INDEC no han salido, pero estamos estimando que va a estar rondando el 2,5, quizá debajo del 2,5, puede ser 2,2, 2,3, en ese rango, cuando el mes pasado el INDEC publicó el 3,1 y veníamos de meses de arriba del 4, orientados a llegar debajo del 2 hacia fin de año. Esta reducción de inflación la estamos haciendo, sí, a muchos no les gusta el camino gradualista, el camino del medio que nosotros elegimos. Nosotros estamos convencidos que era el único camino posible, pero no tanto por restricciones políticas, como algunos dicen, sino porque heredamos una situación de estancamiento y alta inflación, de la cual un ajuste lo único que iba a hacer es profundizar ese estancamiento. Y lo cierto... El ajuste con la inflación finalmente vino igual, ¿no? No, pero no tiene nada que ver con lo que hubiera ocurrido si hubiéramos tomado otro camino. Es decir, nosotros hemos hecho en estos 6 meses o 7 meses de gestión un foco muy fuerte en el gasto social, que ha crecido más que ningún otro rubro del presupuesto, ordenando muchos otros rubros de gastos improductivos, inversiones improductivas. Vamos a hablar para adelante. Y yo te digo, vamos a cumplir el objetivo de este año, con un déficit del 4,8%, que es ya empezar un proceso de ordenamiento de las situaciones heredadas, habiendo empezado a bajar impuestos, porque también lo que nosotros heredamos es una carga tributaria muy pesada sobre los trabajadores, con la reducción del impuesto a las ganancias de 50.000 millones de pesos, sobre los sectores exportadores a través de las retenciones y sobre las pymes, ¿no? Es decir, estamos haciendo un esfuerzo fiscal muy fuerte, devolviéndole impuestos a la sociedad y ordenando el gasto. ¿Qué va a pasar con el tema tarifas, Mario? Porque, bueno, no solamente está la dificultad operativa que aparece, sino que, bueno, el propio presidente dijo que hay un sector de la justicia que de alguna manera le falla políticamente en contra, y esto se ha visto en los casos tanto de gas como de electricidad. Y eso en alguna medida también es un signo de interrogación. Vos sabés cómo piensan los inversores, los fondos de inversión. Bueno, digamos, si hay justicia militante, es difícil que haya inversiones, y mucha gente además le tiene miedo a blanquear, porque dice, ¿cómo voy a blanquear si el día de mañana los jueces militantes? Sí, ¿Cómo es esto, digamos? A la gente que le tiene miedo a blanquear, yo diría que debería tener más miedo de no blanquear. Pero con respecto al tema tarifas, para mí es muy importante, Willy, no perder de vista el bosque, ¿no? Es decir, nosotros heredamos una situación donde el cuadro tarifario no tenía ningún sentido, donde había un tremendo subsidio a clases pudientes, a clases medias y clases altas. Eso está fuera de discusión, ¿eh? Y con un tremendo subsidio al conurbano bonaerense con respecto al resto del país. Había que ordenar esto y hemos empezado a ordenarlo. Nosotros estamos confiados en que la Corte Suprema tome el caso prontamente y termine de resolver una situación que en realidad no debería judicializarse, como viene siendo... Pero ya ves cómo es la cosa, digamos, ¿no? No nos cabe duda
que tarde o temprano la racionalidad tarifaria va a terminar ocurriendo y también trabajaremos para que en el futuro el marco normativo evite esta judicialización. No pone en riesgo, digamos, el plan del gobierno en ese sentido. No. La estabilidad macroeconómica, ¿no ves que eso, digamos? Pero, ¿sabes por qué no pone en riesgo? Porque la Argentina tomó un rumbo de racionalidad, tomó un rumbo de diálogo, de construcción de consensos, que es lo que el mundo está esperando. Y digo, no hace falta más que salir al mundo y conversar con los inversores y conversar con el mundo político y económico que definitivamente celebra el rumbo que hemos tomado. Ahora, y que ese rumbo demore 2 meses más o 1 mes menos la aplicación de un marco tarifario no pone en riesgo en absoluto y el visto ahora en proceso. perspectiva, ¿fue un error no convocar a audiencia pública, no tomarse el tiempo para dar esos pasos y evitar ahora este proceso? ¿O crees Mira, que la judicialización hubiera estado presente igual? Yo creo que la judicialización por razones ideológicas no se hubiera evitado, sinceramente. Y cuando nuestros asesores jurídicos entienden que no existió tal error, ahora es porque existía un camino legal que permitía hacerlo de la manera que lo hicimos. La Corte Suprema fallará y de todos modos las audiencias públicas ya están citadas. Sí. En el caso del gas. Ahora, la Corte tiene que hablar sobre si rige o no rige este marco tarifario o tiene que hablar sobre quién puede en la justicia hablar de tarifas y quién no. ¿Qué es más importante para ustedes? Bueno, yo creo que lo más importante es lo segundo, pero el resultado que va a implicar es que el marco tarifario va a regir. Está bien. Decime, ¿y el blanqueo? ¿Tenés algún número? ¿Tenés algún pálpito? ¿Cuántas fichas le pone Mario Quintana al blanqueo? Tenemos tantos Yo números. hice un cálculo casero, lo publiqué el otro día en El Cronista. A mí me da que, digamos, puede ser 20.000 millones en propiedades y 80.000 millones en plata. Ahora, no sé si todo el mundo va a blanquear. Y además lo que a mí me dicen los que andan dando vueltas en el tema es que es bastante complicado en algunos casos. La mecánica, la información que hay que dar. A ver, nunca he dado cifras, pero ni en público ni en privado, porque honestamente creo que es muy difícil de predecir. En primer lugar, porque no se conoce el universo sobre el cual se está tomando la decisión. Hay gente que habla de 200.000 millones de dólares, otros 300, 400, pero es un número muy incierto. Y obviamente va a depender de las decisiones de miles de individuos, que es muy difícil, insisto, predecir. Con respecto a si es complicado, la verdad que hemos trabajado mucho, el equipo de Hacienda, el equipo de AFIP, el equipo de UIF, Banco Central, hemos trabajado mucho para hacer quizá el proceso más serio y más profesional que cumple con todas las normativas del GAFI en términos de evitar lavado de dinero internacional y buscando que sea un proceso equitativo, donde los pagadores cumplidores de impuestos tienen su premio, que es algo absolutamente inédito, y donde a los que deciden empezar a pagar como se debe y ordenar su situación, se les dio un menú de alternativas bastante amplio. Yo honestamente no creo que sea complicado, es sí con un menú diverso, pero confiamos en que la gente entienda que la situación internacional es tal que no blanquear es un error muy serio. Ahora, hoy me decía alguien que, un colega, Daniel Estico, me decía, lo que también pasa con el blanqueo es que no cambió ninguna de las condiciones por la cual la gente negreó el dinero, ¿no? Que es la altísima carga impositiva que tiene la Argentina, que son las condiciones de inestabilidad que vive la Argentina con continuidad. ¿Por qué alguien blanquearía por razones internas, no solamente por el miedo al cuco en el exterior? Yo creo que cambiaron. Un poco la situación política hoy está, digamos, es distinta, un poco es cierto, más, pero es más amigable en ese sentido. sí, ¿no? Y sí, eso es juega, cierto, ¿no? pero los impuestos son altísimos obviamente. igual. Y además el día de mañana Macri Y puede los no gobiernos estar. no son eternos. Claro, por eso te digo. Yo, sin embargo, tengo una lectura radicalmente distinta. Yo creo que las condiciones con respecto a otros intentos anteriores son totalmente distintas. Primero, las condiciones internacionales, como decíamos. Sí. Segundo,
las condiciones de confianza que genera hoy la Argentina. Es decir, en abril a la Argentina le ofrecieron 67.000 millones de dólares los mercados financieros internacionales. Sí. Y hoy más de 10 provincias salieron a los mercados financieros. Hay compañías argentinas levantando deuda al 6%. Sí. Eso evidencia confianza de parte del mundo inversor. Con lo cual, este punto es, yo te diría, absolutamente inédito. Hoy la Argentina tiene el costo de capital en dólares más bajo de los últimos 100 años. Esto es inédito. Ayudado un poquito porque la tasa de allá también Absolutamente, está pero esa tasa estuvo baja en los últimos 10 años cierto. y nosotros estamos fuera de los mercados. Claro, lo que Con lo pasa cual, es que los inversores extranjeros tienen una ventaja, no están al alcance del Estado argentino. digamos, ¿no es cierto? pero respecto al segundo punto que vos decís, la carga impositiva, Sí. esta misma ley que Claro. acabamos de aprobar en el Congreso contempla la reducción de impuestos, tanto en los bienes personales como en la ganancia mínima presunta y el impuesto a los dividendos para las compañías, con lo cual hay un esfuerzo fiscal muy significativo que quiere justamente incentivar el cambio de conducta que implica para un evasor tomar la decisión de blanquear. Yo creo que si sumás esos tres factores, la confianza generada, la reducción de la carga impositiva y el contexto internacional, la decisión debería ser fácil. En ese mapa de agenda estratégica, ¿tenés también bajar el impuesto al cheque, por ejemplo? Mira, tenemos dentro de los 8 pilares del plan productivo una reforma tributaria que facilite y que promueva la inversión y el empleo. En la ley esta de sinceramiento fiscal se contempla la creación de una comisión bicameral que para fines del año que viene presente una reforma tributaria integral. Lo que nosotros creemos es que tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para hacer de la Argentina un país productivo, un país competitivo, y eso incluye esfuerzos fiscales, ¿no? Cuando vaya llegando el fin de año o antes, algunos gremios van a pedir o reapertura de paritarias o bueno, finalmente puede ser que se resuelva con suma fija como viene ocurriendo, pero ¿cómo te imaginas los números del año que viene? Si tuvieras que hacer un pronóstico en términos, ¿cómo ves los salarios el año que viene? ¿Cuánto crees que puede llegar a ser la devaluación? En fin, ¿cómo ves el 2017? Crecimiento, obviamente. Sí, con respecto al tema de las paritarias, nosotros creemos que cuando termine el año, las paritarias habrán reflejado razonablemente la inflación del 2016. Es decir, si uno se focaliza en el primer semestre, pareciera que las paritarias se han quedado cortas, pero no nos cabe duda que va a haber una ganancia del salario real durante el segundo semestre. Para el año que viene, lo más importante, Willy, es que Argentina vuelve a crecer. Después de 5 años de estancamiento y después de haber evitado una megacrisis, que la Argentina vuelva a un sendero de crecimiento, uno quizá lo dice rápido, pero es definitivamente algo inédito volver a crecer habiendo evitado una megacrisis en la situación actual. ¿Cuánto va a ser ese crecimiento? Ustedes citaron a algunos economistas que están hablando de cerca de un 5%, pero hay un consenso muy grande que no va a ser menos de 3, es decir, que entre 3 y 5% la Argentina vuelve a crecer, eso significa más empleo y eso significa que la confianza que hoy la gente deposita en nosotros y que se refleja en las expectativas van a ser correspondidas. ¿Y cómo se ¿no? zafa del atraso cambiario? Porque ahí también hay una trampa en el sentido de que, bueno, ayuda a contener la inflación, hay una situación de déficit fiscal que se financia con ingresos de dólares, está lo que vos decís de la confianza, el blanqueo, ahí hay una historia, digamos. Sí, acá también hay una decisión explícita de nuestro gobierno de hacer un proceso de estabilización sin fijar el tipo de cambio. Es decir, hoy hay un tipo de cambio flexible, que como creo que vos comentabas hoy a la mañana o ayer, fue que tocó 14, tocó 16, tocó 15, se mueve. Sí. Y se va a seguir moviendo. Sí, de porque hecho, subió de 13.70 a 15 y no se vio en los precios. Bueno, no se ven los precios porque quizá había tocado algo más alto antes, pero lo cierto es que entre los logros, creo muy importantes de nuestro gobierno, está en el haber devuelto la autonomía al Banco Central, ¿no? Que es algo que es tan importante para una economía. Y hoy nuestro Banco Central tiene objetivos inflacionarios y de agregados monetarios, con lo cual el tipo de cambio va a ser el que el mercado diga que tenga que ser. Pero esto también es inédito, no estamos forzando una
estabilización a partir de un tipo de cambio fijo, que fue una trampa en la que hemos caído. Claro, pero bueno, la tasa, las Levaca 30, que está bien, tienen que ver con la expectativa inflacionaria, pero algo tienen que ver con la estabilidad del tipo de cambio también, ¿no? Pero no, es decir, que tenga un impacto sobre el tipo de O cambio, sea, no lo obviamente dudo. el Pero presidente del Banco Central negaría esto, porque ya, no, tiene que ver con la cantidad de dinero y la inflación, pero todos Pero si sabemos todo que ese acá... dinero estuviera en la calle, quizá el dólar valía otra cosa. Sí, o si pero baja, si va, porque muchos dicen, bueno, ¿por qué no un dólar un poquito más alto y la tasa de interés más baja? Eso habrás escuchado. sí, Amigos tuyos de toda la vida, por otra sí, parte. sí, lo he escuchado. Sí, no Y pueden por haber- eso insisto en la autonomía del Banco Central, que para mí es un valor mucho más importante que si la tasa está en 30 o en 27. Y ahí es donde Sí. todos los argentinos tenemos que aprender a confiar en la institucionalidad. La última por mi parte. ¿Es verdad que el presidente está como fastidiado con el establishment, con el círculo rojo, salvo el campo? ¿Considera que en general, bueno, digamos, el empresariado está muy, muy crítico, muy especulativo, no invierte? No, yo no es por ser adulón, yo no tenía una relación previa fluida con el presidente Macri. Hoy sí la tengo porque mi trabajo me lleva a un diálogo cotidiano con él y lo veo, la verdad, con mucha admiración, con un líder que está muy bien, muy convencido de lo que estamos haciendo, no está enojado, obviamente que está ansioso como todos los argentinos para mostrar los frutos de todos los esfuerzos que estamos haciendo, pero no compartimos de que el empresariado no esté acompañando. Hay buenos empresarios y malos empresarios, como hay buenos y malos en cualquier rubro, y sabemos de muchos empresarios argentinos y extranjeros, pymes y grandes compañías que ya han empezado a invertir. Está muy bien. Bueno, Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la venir invitación. por aquí y bueno, estaremos obviamente siguiéndola de cerca. Gracias, Mario. Muchas que gracias. vuelva, a que ustedes. vuelva a fin de año a ver cómo fue. Bueno, muy bien, señoras y señores, viene un intenso debate aquí, ¿eh? Volvió Martín Tetaz, volvió Agustín Datelis, ¿eh? Tenemos de Sí, todo para el también, y próximo también bloque. tenemos legisladores de la política, está Cornelia Schmidt-Lierman y está también Sebastián Galmarini, así que vamos a tener política y economía en el próximo bloque. Bueno, síganos en Twitter, ¿no es cierto? Sí, @eltimón.tv. Ya venimos, ya venimos. Si pensás en una universidad, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. Auspicia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Llegó Más Simple, la herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Conseguirla llamando al 147 o ingresando en la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.